Encontré una entrevista a Stephen King que es imperdible, del año 1983. Es una entrevista que él dio para Playboy. Quien lo reportea es, déjenme que lo tengo por aquí, Eric Norden. Ustedes saben que Playboy tiene toda una tradición de entrevistas más muy extensas, son muy interesantes. Yo no me acuerdo si aquí, me acuerdo si habíamos leído alguna a David Bowie, o no me acuerdo si incluso a Truman Capote, bueno, en fin, alguna vez le leímos, pero eso, son muy largas, así que está editada la entrevista. Mire, yo hice la cuenta así medio a ojo, en función de la cantidad de palabras, y me daba como que podíamos estar eh, y sí, casi 2 horas leyendo. Naturalmente, olvídense, eso no va a ocurrir, así que hice un recorte más o menos de unos 15 minutos. Igualmente, para los que nos ven en el canal de YouTube y no nos están escuchando por la radio, les digo que va a haber una chapa. Así que para los que nos están viendo, hago un videito de unos 25 minutos, agrego un poquito más de la edición. En la radio serán unos 15 más o menos. ¿Sí? A su vez les digo, si se dan un poco de maña, no está fácil, está medio escondida, tienen que buscar. En algún momento en internet puede ser que la encuentren. Por si la quieren leer entera. Bien, bueno, vamos a empezar. Y después, en todo caso, corto y sigo para el canal de YouTube. Era una mañana de niebla y llovizna de finales de noviembre. Digo, Stephen King creo que no necesita presentación, por eso he evitado la presentación. Igualmente se habla de él y si ustedes no conocen algunos detalles ahí van a aparecer. Repito, era una mañana de niebla y llovizna de finales de noviembre cuando me presenté en la extensa mansión victoriana de 24 habitaciones de los King, repleta de torreones gemelos y una valla de hierro forjado negro. La reja de la imponente puerta de entrada estaba formada por una intrincada tela de araña coronada por dos murciélagos metálicos que se posaban en ella, tan grandes y atractivos como los buitres. Era una guarida adecuadamente siniestra para el escritor, al que un crítico hostil había llamado Wizard of Oz. Pero la puerta no chirriaba y cuando King salió tambaleándose a la lluvia para recibirme, su aspecto era desarmante. La entrevista incluye una foto con esos murciélagos ahí. Bueno, Stephen King nos da la bienvenida a su mansión en Bangor, en Maine. Mide 1,90 y pesa 90 kilos. Es un hombre genial con una sonrisa contagiosa y unos ojos azules desconcertantemente tiernos detrás de unas gruesas gafas con montura de cuerno. Su pelo negro azabache pasa por encima de una ceja y se enrosca en la nuca, y su barba es espesa pero bien recortada. Aficionado al béisbol, se la deja crecer todos los años al final de las series mundiales y se la afeita cuando empieza la temporada de primavera. Vestida de manera informal, con una camisa de trabajo Levi's, azul desteñida, pantalones vaqueros, chaqueta de cuero negro para moto y botas de gamuza desgastada, su uniforme diario en Bangor, que describe cariñosamente como una ciudad dura, una ciudad de trabajadores que beben mucho. El interior de la casa disipa rápidamente la fachada de Charles Adams. Se trata de una serie de habitaciones amplias y ventiladas, decoradas con buen gusto al estilo tradicional de Nueva Inglaterra y presididas por un ama de llaves a tiempo completo. Dos secretarias atienden el despacho de King, donde escribe 1500 palabras entre las 8:30 y las 11:30 todas las mañanas, excepto en Navidad, el 4 de julio y su cumpleaños. La cabeza conservada de una serpiente de cascabel encerrada en un globo de cristal ocupa un lugar de honor en su escritorio, y le gusta decir a los entrevistadores que escribe como lo hace porque tiene el corazón de un niño pequeño. De hecho, lo tengo en casa en un frasco sobre mi escritorio, como le gustaba decir a Robert Bloch, el autor de Psycho. King es compulsivo con su producción y sufre dolores de cabeza e insomnios si se retrasa, pero no es quisquilloso con las condiciones de trabajo. Sus hijos entran y salen libremente de su estudio cuando está escribiendo, y a menudo escribe al son del rock duro. Sí, le gustaba el heavy metal. King parece sinceramente poco impresionado por ser multimillonario. Todo su dinero lo maneja un contable neoyorquino que le da $200 semanales para sus gastos. El resto está en el papel y ni siquiera sé cuánto valgo, explica. Su estilo de vida es sencillo y sin pretensiones. Le encanta salir cada semana a jugar a los bolos con los chicos y practicar de vez en cuando el esquí de fondo.
con la excepción de algunas extravagancias como los 2 Mercedes de la familia. Un lujo notable es una moderna casa de verano de 11 habitaciones en la cima de una colina con vistas al solitario lago Quésar, en las estribaciones de las Montañas Blancas. Allí se desarrolló gran parte de nuestra entrevista para evitar las omnipresentes llamadas telefónicas de larga distancia de editores, agentes, redactores y productores de Hollywood que acosan a King en Bangor. Te elegimos como nuestro tipo siniestro para este año, le dice el periodista, ¿no? La votación no estuvo ni siquiera cerca. Vale, dice Stephen King, tregua. En realidad me alegro porque cuando intentaba, sin mucho éxito aparente, triunfar como escritor, leía vuestras entrevistas y siempre representaban un símbolo visible de logro, además de celebridad. Como la mayoría de los escritores, escarbo en mi memoria en busca de material, pero rara vez soy realmente autobiográfico de forma explícita. Ese pasaje que citás de Salem's Lot es una excepción y refleja mi estado de ánimo en aquellos días antes de vender mi primer libro, cuando nada parecía ir bien. Cuando no podía dormir en ese agujero negro de la noche en el que todas tus dudas, miedos e inseguridades te asaltan, gruñendo desde la oscuridad, lo que los escandinavos llaman la hora del lobo, solía tumbarme en la cama preguntándome alternativamente si no debería tirar la toalla, tejiendo fantasías masturbatorias de realización de deseos en las que yo era un autor exitoso y respetado. Y ahí es donde entraba mi entrevista imaginaria en Playboy. Me imaginaba tranquilo y sereno, magistral, respondiendo con lucidez y razonamiento a las preguntas más difíciles, haciendo rebotar uppercuts brillantes en las paredes como si fueran pelotas de tenis. Ahora que estás aquí, probablemente no haga más que vomitar incoherencias, pero supongo que fue una buena terapia, me hizo pasar la noche. Dice el periodista, la forma en que has pasado las noches va a ser un tema importante de esta entrevista. ¿Te fascinaban las historias de fantasmas cuando eras niño? Los fantasmas y las cosas que se mueven en la noche, si lo que sean, me encantan. Algunas de las mejores historias de aquellos días las contaba mi tío Clayton, un gran personaje que nunca perdió su sentido de la maravilla. El tío Clayton se echaba la gorra de casa hacia atrás sobre su melena blanca, liaba un cigarrillo Bugler con una mano con manchas oscuras, lo encendía con una cerilla Diamond que raspaba en la suela de la bota y se lanzaba a contar grandes historias, no solo sobre fantasmas, sino sobre leyendas y escándalos locales, andanzas familiares, las hazañas de Paul Bunyan, todo bajo el sol. Yo escuchaba embelesado ese lento modo de hablar del este suyo en el porche de una noche de verano y me encontraba, en otro mundo, un mundo mejor tal vez. ¿Este tipo de historias desencadenaron tu interés inicial por lo sobrenatural? No, eso se remonta hasta donde puedo recordar. Pero el tío Clayton era un gran tejedor de cuentos, era original, podía alinear abejas, ya sabes. Ese es un talento rural peculiar que te permite seguir a una abeja desde una flor hasta su colmena, a veces durante kilómetros, a través de bosques, zarzas y ciénagas, pero nunca perdió una. A veces me pregunto si tenía algo más que una buena vista. El tío Clayton también tenía otro talento, era saorí. Saorí son esos casos, esos que pueden detectar como energías subterráneas, ¿sí? A veces o detectan a veces como ríos, aguas o en algunos casos hasta como, no sé, la presencia de de algún muerto. Se podía encontrar agua con un viejo trozo de madera bifurcada, ¿no? Y utilizan eso como un pedacito de madera que tiene como dos puntas. ¿Cómo y por qué no estoy seguro, pero lo hacía? Y entonces el periodista le dice, ¿realmente crees en ese cuento de viejas? Bueno, dice, envolver una herida infectada en un cataplasma de pan mohoso también era un cuento de viejas y se adelantó a la penicilina en 1000 años. Pero sí, al principio era escéptico respecto a la radiestesia, que es lo mismo, ¿no? Esto del saorí y radiestesia. Hasta que la vi y la experimenté. Cuando el tío Clayton desafió a todos los expertos y encontró un pozo en nuestro propio jardín. Hay una película muy interesante sobre eso, creo que alguna vez la mencioné, que se llama Quimera. Quimera, una película italiana. Mírenla, búsquenla, que es difícil de encontrar, pero capaz que si se dan maña en internet la encuentran. ¿Estás seguro de que no sucumbiste al poder de la sugestión? Claro, esa es una explicación, o tal vez una racionalización, pero tiendo a dudarlo. Creo que es mucho más probable que haya una explicación perfectamente lógica y no sobrenatural para la radiestesia, simplemente una que la ciencia aún no entiende. Es fácil burlarse de estas cosas, pero no hay que olvidar la regla de Haldan,
una máxima acuñada por el famoso científico británico J.B.S. Haldane, o Haldane, no sé cómo se pronuncia. El universo no solo es más raro de lo que suponemos, sino que es más raro de lo que podemos suponer. Una buena frase. A ver, voy un poquito más adelante. ¿No hemos leído en alguna parte que tu casa, donde tiene lugar esta entrevista, por cierto, está embrujada? Y Stephen King responde, oh, claro, dice, sí, por la sombra de un viejo llamado Conquest, que se alejó de este mundo mortal hace unas 4 generaciones. Nunca he visto al viejo, pero a veces, cuando trabajo por la noche, tengo la sensación de que no estoy solo. Me gustaría que apareciera, tal vez podríamos jugar a las cartas. Nadie de mi generación juega conmigo. Por cierto, murió en el salón, la habitación en la que estamos ahora. Gracias, le dice el periodista. ¿Podemos considerar a partir de tus experiencias con la radiestesia y demás que crees en la percepción extrasensorial y en los fenómenos psíquicos en general? Yo no diría que creo en ellos, dice Stephen King. El veredicto científico aún no se ha pronunciado sobre la mayoría de esas cosas y ciertamente no son nada para aceptar como un artículo de fe. Pero no creo que debamos descartarlas de plano solo porque todavía no podamos entender cómo y por qué funcionan y según qué reglas. Hay una gran y vital diferencia entre lo inexplicable y lo que no lo es, y deberíamos tenerlo en cuenta al hablar de los llamados fenómenos psíquicos. En realidad prefiero el término talentos inusuales, que fue acuñado por el escritor de ciencia ficción Jack Vance. Pero es una lástima que el establishment científico ortodoxo no sea más abierto en estas cuestiones, porque deberían ser sometidas a una investigación y evaluación rigurosas, aunque solo sea para evitar que se conviertan en propiedad exclusiva de los chiflados y los sectarios de la franja lunática ocultista. Hay muchas pruebas de que tanto el gobierno estadounidense como el soviético se toman el tema mucho más en serio de lo que dicen en público y están realizando estudios de máxima prioridad para comprender y aislar toda una serie de fenómenos esotéricos, desde la levitación y la fotografía Kirlian, un proceso cinematográfico que revela el aura humana, hasta la telepatía y el teletransporte y la psicoquinesis. Desgraciadamente, y tal vez de forma inquietante, ninguna de las dos partes se ocupa del tema por una búsqueda objetiva de la verdad científica. Lo que realmente les interesa es su potencial militar y de espionaje, como el de descifrar los cerebros de los operadores de los silos de misiles o influir en las decisiones de los líderes nacionales en una crisis. Es una pena porque de lo que se trata es de desvelar los secretos de la mente humana y explorar la frontera interior. Esto es lo último que debería dejarse en manos de la CIA o de la KGB. El periodista interrumpe y dice, bueno, tanto Carrie como Firestarter tratan de los talentos inusuales de los jóvenes en el umbral de la adolescencia. Son reelaboraciones ficticias del tema de los poltergeist. Habrán visto también esa película también famosa, popularizado por la reciente película, bueno, esto es 1983, ¿no? La reciente película de Steven Spielberg, seguro que la vieron. Bueno, no directamente, aunque supongo que hay una similitud. Se supone que la actividad poltergeist es una manifestación repentina de un poder psíquico semi-histérico en los niños, generalmente chicas que acaban de entrar en la pubertad. Así que en ese sentido, Carrie en particular podría decirse que es una especie de super poltergeist. De nuevo, no estoy diciendo que haya nada objetivamente válido en el llamado fenómeno poltergeist, solo que esa es una de las explicaciones que se han dado. Pero nunca he investigado seriamente todo el tema, y los casos que he leído parecen estar rodeados de tanta exageración y sensacionalismo, al estilo del National Enquirer, que tiendo a suspender el juicio. Charlie McGee, la niña de Firestarter, tiene un don específico, si es que esa es la palabra, que va más allá del fenómeno poltergeist, aunque a veces se informa de que está relacionado con él. Charlie puede provocar incendios, puede quemar edificios o, si está entre la espada y la pared, personas. En cuanto al tema de los talentos inusuales, fue fascinante descubrir, al investigar sobre Firestarter, que existe un fenómeno bien documentado, aunque totalmente desconcertante, llamado piroquinesis o combustión humana espontánea, en el que un hombre o una mujer se queman en un fuego que genera temperaturas casi inconcebibles, un fuego que parece provenir del interior de la víctima. Hay casos médicamente documentados en todo el mundo en los que se ha encontrado un cadáver quemado hasta quedar irreconocible, mientras que la silla o la cama en la que se encontraba ni siquiera estaba carbonizada. A veces las víctimas quedan reducidas a cenizas y sé, por haber investigado las costumbres funerarias para un libro de próxima aparición, que el calor necesario para ello es tremendo. Ni siquiera se puede hacer en un crematorio. Por eso, después de que tu cuerpo salga del horno en la cinta transportadora, hay un tipo al otro lado con un rastrillo para machacar tus huesos
antes de que te viertan en la pequeña urna que va sobre la repisa de la chimenea. Recuerdo un caso publicado en la prensa a mediados de los 60 en el que un niño estaba tumbado en una playa cuando de repente estalló en llamas. Su padre lo arrastró al agua y lo sumergió, pero siguió ardiendo bajo el agua como si se le hubiera caído una bomba de fósforo blanco. El niño murió y el padre tuvo que ir al hospital con quemaduras de 3er grado en los brazos. Hay mucho misterio en el mundo, muchos rincones oscuros y sombríos que aún no hemos explorado. No deberíamos ser tan engreídos como para descartar de plano todo lo que no podemos entender. La oscuridad puede tener dientes. Es una gran frase. Dice el periodista, la oscuridad también ha sido muy lucrativa para ti, aparte de las fenomenales ventas de los propios libros, el Salem's Lot, se vendió en la televisión como miniserie, Carrie, de Shining, ¿no? O sea, El Resplandor, se han convertido en largometrajes. ¿Estás satisfecho con los resultados? Bueno, teniendo en cuenta las limitaciones de la televisión, Salem's Lot podría haber resultado mucho peor de lo que fue. El especial de televisión de 2 partes fue dirigido por Top Hooper, famoso por The Texas Chainsaw, la masacre de Texas, ¿debe ser? Y aparte de unas cuantas meteduras de pata, como hacer que mi vampiro Barlow fuera exactamente igual que el cadavérico e inhumano acosador nocturno de la famosa película muda alemana Nosferatu. Más allá de eso hizo un trabajo bastante bueno. Sin embargo, respiré con alivio cuando los planes de convertirla en una serie de televisión se vinieron abajo, porque la televisión actual es demasiado institucionalmente débil y poco imaginativa para manejar el verdadero horror. Carrie de Brian De Palma fue estupenda. Manejó el material con destreza y arte y consiguió una buena interpretación de Sissy Spacek. En muchos aspectos la película es mucho más elegante que mi libro, que sigo pensando que es una lectura apasionante, pero que se ve obstaculizada por una cierta pesadez, una cualidad de Sturm und Drang que está ausente en la película. La versión de Stanley Kubrick de Resplandor me resulta mucho más fácil de evaluar porque sigo siendo profundamente ambivalente. Admiraba a Kubrick desde hacía mucho tiempo y tenía grandes expectativas en el proyecto, pero el resultado final me decepcionó profundamente. Algunas partes de la película son escalofriantes, cargadas de un terror implacablemente claustrofóbico, pero otras se quedan en nada. Creo que hay 2 problemas básicos en la película. En primer lugar, Kubrick es un tipo muy frío, pragmático y racional, y tenía grandes dificultades para concebir incluso académicamente un mundo sobrenatural. Solía hacerme llamadas transatlánticas desde Inglaterra a horas extrañas del día y de la noche, y recuerdo que una vez me llamó a las 7 de la mañana y me preguntó, ¿crees en Dios? Me limpié la crema de afeitar de la boca, pensé un minuto y dije, sí, creo que sí. Kubrick respondió, no, no creo que haya un Dios, y colgó. No es que la religión tenga que estar involucrada en el horror, pero un escéptico visceral como Kubrick no podía entender la maldad inhumana del Hotel Overlook. Así que buscó el mal en los personajes y convirtió la película en una tragedia doméstica con matices vagamente sobrenaturales. Ese fue el fallo básico. Como no podía creer, no podía hacer que la película fuera creíble para los demás. El segundo problema estaba en la caracterización y el reparto. Jack Nicholson, aunque es un buen actor, no era el adecuado para el papel. Su último gran papel había sido en One Flew Over the Cuckoo's Nest, y entre eso y su sonrisa maníaca, el público lo identificaba automáticamente como un loco desde la primera escena. Pero el libro trata del descenso gradual de Jack Torrance a la locura a través de la influencia maligna del Overlook, que es como un enorme acumulador cargado con un mal lo suficientemente poderoso como para corromper a todos los que entran en contacto con él. Si el tipo está loco para empezar, toda la tragedia de su caída es inútil. Por esa razón, la película no tiene corazón, a pesar de sus brillantes y desconcertantes ángulos de cámara y el deslumbrante uso de la Steadicam. Lo que falla básicamente en la versión de Kubrick del Resplandor es que es una película de un hombre que piensa demasiado y siente demasiado poco. Y por eso, a pesar de todos sus virtuosos efectos, nunca te agarra por la garganta y te cuelga como debería hacerlo el verdadero terror. Me gustaría hacer una remake de The Shining algún día, incluso dirigirlo yo, si alguien me da, claro, suficiente cuerda para ahorcarme. Bueno, para los que están en la radio, aquí podemos hacer un cierre. Recuerden, es una entrevista a Stephen King publicada en Playboy en el año 1983. Y para los que nos están mirando en el canal de YouTube, sí, les pido, a ver, ténganme una paciencia de unos 30 segundos. Yo cierro algunas cuestiones de aquí técnicas, aprieto algunos botoncitos
y sigo un ratito más con esta edición de la entrevista, que recuerden, es una entrevista mucho más larga, ¿sí? Que... esperen que acá me perdí, acá estoy. Digo, es una entrevista mucho más larga que hubiera llevado una infinita cantidad de tiempo de leer, por eso el recorte. Así que bueno, ahí sigo. En The Stand, que se ha convertido en una especie de obra de culto para muchos de tus fans, un virus de la gripe que muta rápidamente y que es liberado accidentalmente por el ejército estadounidense, acaba con 9/10 partes de la población mundial y prepara el terreno para una lucha apocalíptica entre el bien y el mal. Ese genocidio final fue presagiado a una escala más modesta por Carrie y Firestarter, así que concluye con las protagonistas asediadas haciendo llover muerte y destrucción sobre sus atormentadores y los transeúntes inocentes por igual. Por Salem's Lot, en la que se quema la ciudad al final, y por la explosión y el incendio del Hotel Overlook al final de The Shining, ¿hay un pirómano o un bombardero loco dentro de ti que grita por salir? Bueno, Stephen King dice, claro que sí, dice, y ese lado destructivo mío desemboca en mis libros. Jesús, dice, me encanta quemar cosas, al menos en papel. Dice, no creo que un incendio provocado sea ni la mitad de divertido en la vida real que en la ficción. Uno de mis momentos favoritos en toda mi obra se produce en medio de The Stand, cuando uno de mis villanos, Trashcan, prende fuego a todos esos depósitos de la refinería de petróleo y estallan como bombas. Es como si el cielo nocturno hubiera sido incendiado. Dios, dice, eso fue genial. Es el hombre lobo que hay en mí. Supongo, pero amo el fuego, amo la destrucción. Es grandioso, es oscuro y es emocionante. Cuando escribo escenas así me siento como Sansón derribando el templo sobre las cabezas de todos. The Stand fue particularmente satisfactorio, porque ahí tuve la oportunidad de eliminar a toda la raza humana y, hombre, fue divertido. Sentado ante la máquina de escribir me sentía como Alejandro levantando su espada sobre el nudo gordiano y gruñendo a la mierda con desenredarlo. Lo haré a mi manera. Gran parte del sentimiento compulsivo e impulsivo que tenía mientras trabajaba en The Stand provenía de la emoción vicaria de imaginar todo un orden social arraigado, destruido de un solo golpe. Ese es el lado loco de mi personaje, supongo. Pero el final del libro refleja lo que espero sea otro aspecto más constructivo. Después de toda la aniquilación, el sufrimiento y la desesperación, The Stand es intrínsecamente optimista, ya que describe una reafirmación gradual de los valores humanos a medida que la humanidad resurge de las cenizas y finalmente restablece el equilibrio moral y ecológico. A pesar de todas las escenas espeluznantes, el libro es también un testimonio de los valores humanos perdurables del coraje, la bondad, la amistad y el amor, y al final se hace eco de la observación de Camus de la felicidad también es inevitable. Debió de haber una época antes de toda la riqueza y la fama en la que la felicidad no te parecía inevitable. ¿Cómo de duros fueron los primeros días? Bueno, digamos que como la mayoría de los éxitos repentinos he tenido que pagar mis cuotas. Cuando salí de la universidad a principios de los años 70, con una licenciatura en lengua y un certificado de enseñanza, me encontré con que había una saturación en el mercado de la enseñanza y me puse a trabajar bombeando gasolina en una gasolinera y más tarde planchando sábanas en una lavandería industrial por $60 a la semana. Éramos pobres como ratones de iglesia, con 2 niños pequeños y no hace falta decir que no era fácil llegar a fin de mes con ese sueldo. Mi mujer se puso a trabajar como camarera en un Dunkin' Donuts local y llegaba a casa todas las noches oliendo a Kruller. Al principio el aroma era agradable, fresco y azucarado, pero al cabo de un tiempo se volvía bastante empalagoso. Desde entonces no he podido mirar a la cara a un donut. En fin, en el otoño de 1971 por fin conseguí un trabajo como profesor de lengua en la Academia Hamden, al otro lado del río Penobscot, en Bangor, pero solo me pagaban $6.400 al año, apenas más de lo que ganaba antes. De hecho, tuve que volver y emplearme en la lavandería para poder mantenernos a flote. Vivíamos en una caravana en lo alto de una sombría ladera barrida por la nieve en Hermon, en Maine, que, si no es el culo del universo, está al menos a poca distancia de él. Llegaba a casa agotado de la escuela y me ponía en cuclillas en la sala de calderas de la caravana con la pequeña Olivetti portátil de Tavi encaramada a un escritorio infantil que tenía que equilibrar sobre mis rodillas e intentaba forjar una prosa brillante. De hecho, fue allí donde escribí Salem's Lot. Fue mi segundo libro publicado, pero la mayor parte de la escritura se completó antes de que Carrie fuera aceptada por Doubleday. Y créeme, después de un día de enseñanza y de llegar a casa y ver a Tavi haciendo malabares, Tavi es la esposa, haciendo malabares para abrirse camino entre una montaña de facturas sin pagar, era un placer meterse en esa estrecha caldera
y luchar contra una horda de vampiros sedientos de sangre. Comparados con nuestros acreedores, eran un puto alivio. A ver, leo un poquito más. ¿Alguna vez contemplaste seriamente el suicidio? No, nunca. Tengo mi parte de debilidades humanas, pero también soy testarudo. Quizás sea un rasgo de Maine, no lo sé. De todos modos, ¿no fue Mencken quien dijo que el suicidio era una aceptación tardía de la opinión de los familiares de tu mujer? Es genial eso. Bueno, pero lo que sí me preocupaba era el efecto de que todo eso estaba teniendo en mi matrimonio. Diablos, ya estábamos en un terreno pantanoso en esos días y temía que las arenas movedizas estuvieran a la vuelta de la esquina. Quería a mi mujer y a mis hijos, pero a medida que aumentaba la presión, empezaba a tener también sentimientos ambivalentes hacia ellos. Por un lado, lo único que quería era mantenerlos y protegerlos, pero al mismo tiempo, al no estar preparado para los rigores de la paternidad, también experimentaba una serie de emociones desagradables, desde el resentimiento hasta la ira, pasando por el odio manifiesto ocasional e incluso oleadas de violencia mental que gracias a Dios pude reprimir. A las 3 de la mañana de un frío invierno deambulaba por el pequeño salón de nuestra caravana con Joe, mi hijo de 9 meses al que le estaban saliendo los dientes, colgado del hombro, y la mayoría de las veces escupiendo sobre mi camisa, e intentaba averiguar cómo y por qué me había metido en aquel manicomio. Todos los miedos claustrofóbicos se apoderaban de mí entonces, y me preguntaba si no se me había pasado ya todo, si no estaba persiguiendo un sueño absurdo. Una moto de nieve nocturna gemiría en la oscura lejanía, como un insecto enfadado, y me diría a mí mismo: mierda, King, asúmelo. Vas a estar enseñando a putos niños de instituto el resto de tu vida. No sé qué habría sido de mi matrimonio y de mi cordura si no hubiera sido por la noticia totalmente inesperada, en 1973, de que Doubleday había aceptado Carrie, que yo había pensado que tenía muy pocas posibilidades de venta. A ver, un poquito más. Si tu padre se ha puesto en contacto contigo en los años transcurridos desde que se marchó, ya sea por culpa o en vista de tu nueva riqueza por codicia. No, dice, aunque sospecho que esto último sería su motivación más probable. En realidad fue una deserción clásica. No dejó ni siquiera una nota de explicación o justificación. Dijo literalmente que iba a la tienda de comestibles a por un paquete de cigarrillos y no se llevó ninguna de sus cosas. Eso fue en 1949 y ninguno de nosotros ha vuelto a saber de ese bastardo. Ahora que eres multimillonario, dice el periodista, y dispones de más recursos de los que tu madre podría haber soñado, ¿has pensado alguna vez en iniciar tu propia investigación para localizar a tu padre o al menos para determinar si está vivo o muerto? La idea se me ha pasado por la cabeza, dice Stephen King, de vez en cuando a lo largo de los años, pero siempre hay algo que me frena. Superstición, supongo, como el viejo dicho de dejar dormir a los perros. A decir verdad, no sé cómo reaccionaría si alguna vez lo encontrara y nos viéramos cara a cara. Pero incluso si alguna vez decidiera iniciar una investigación, no creo que saliera nada de ello, porque estoy bastante seguro de que mi padre está muerto. ¿Por qué? Y por todo lo que he sabido de mi padre, ya se habrá consumido. Le gustaba mucho beber y divertirse. De hecho, por lo que mi madre insinuó, creo que tuvo problemas con la ley en más de una ocasión. Utilizaba alias con bastante frecuencia. Nació como Donald Spansky en Perú, Indiana, luego se hizo llamar Pollack y finalmente se cambió el nombre legalmente a King. Empezó como vendedor de Electrolux en el Medio Oeste, pero creo que en algún momento se le fue la mano. Según me contó mi madre una vez, era el único hombre del equipo de ventas que hacía regularmente demostraciones de aspiradoras a las viudas jóvenes y guapas a las 2 de la mañana. Era todo un don Juan, según mi madre, y al parecer yo tenía una hermosa hermanastra bastarda en Brasil. En todo caso, era un hombre con picazón en los pies, un hombre viajero, como dice la canción. Creo que atraía los problemas fácilmente. Así que no estás precisamente ansioso porque te tomen por un viejo conocido. Esperemos que en mi caso la herencia pase a un segundo plano frente al entorno. Por lo que me han dicho, mi padre ciertamente me ganó en el departamento de lotario, donde soy monótonamente monógamo, aunque tengo una debilidad por el alcohol que trato de controlar y me encantan los coches rápidos y las motocicletas. Desde luego no comparto su afán viajero, que es una de las muchas razones por las que me he quedado en Maine, aunque ahora tengo la libertad financiera para vivir en cualquier parte del mundo. Curiosamente, el único punto de similitud pueden ser nuestros gustos literarios. Mi padre sentía un amor secreto por la ciencia ficción y los relatos de terror e intentó escribirlos él mismo, enviando historias a las principales revistas masculinas de su época, como Blue Book y Argosy. Ninguno de los relatos se vendió y ninguno sobrevivió. Bueno, aquí sí, entonces damos un corte a esta entrevista a Stephen King, publicada en Playboy, en 1983, quien
lo entrevistó fue Eric Norden.